¿Alguna vez has sentido que el éxito no significa nada sin alguien con quien compartirlo? Un hombre millonario regresó después de 20 años a la escuela donde fue feliz, buscando algo que el dinero jamás pudo comprarle. Cuando una maestra lo reconoció con una pregunta que cambiaría todo, él comprendió que había pasado 2 décadas huyendo del único amor verdadero de su vida. Quédate hasta el final y descubre cómo un reencuentro puede transformarlo todo. Mateo Rivera tenía 32 años y una cuenta bancaria que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Desde su oficina en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, podía ver el horizonte de rascacielos brillando bajo el sol, cada uno representando una conquista, un negocio cerrado, una victoria más en su camino imparable hacia el éxito. Había salido de la pobreza con las manos vacías y ahora era dueño de 3 empresas de tecnología que empleaban a cientos de personas. Pero cuando las reuniones terminaban y las luces de la ciudad se encendían, Mateo volvía a su enorme departamento vacío. Las paredes de mármol y los ventanales del piso al techo no podían llenar el silencio que lo acompañaba cada noche. Había construido un imperio, pero no tenía con quién celebrarlo. El trabajo había sido su refugio, su excusa perfecta para no enfrentar lo que realmente temía, permitir que alguien entrara en su vida. Y en el fondo, muy en el fondo donde casi no se atrevía a mirar, sabía exactamente por qué había elegido esa soledad. Esa noche de viernes, como tantas otras, Mateo estaba sentado en su estudio con un vaso de whisky que apenas había tocado. Frente a él, sobre el escritorio de nogal, estaba el álbum de fotografías que guardaba desde hacía años, escondido en un cajón como si fuera un tesoro prohibido. Las páginas amarillentas olían a tiempo y a nostalgia, y cada vez que las abría, sentía como si el aire cambiara en la habitación. Ahí estaban las fotos de San Miguel de Allende, su pueblo natal, ese lugar mágico de calles empedradas y casas de colores que había dejado atrás cuando tenía 12 años. En una de las imágenes, él aparecía flaco y despeinado, con el uniforme escolar remendado, sosteniendo un trofeo de ortografía. A su lado, sonriente y radiante, estaba Paola Morales. Sus ojos brillaban con esa chispa que siempre lo había fascinado, esa luz que parecía iluminar todo a su alrededor. Mateo pasó los dedos sobre la fotografía, como si pudiera tocar el pasado. «Paola», murmuró en voz baja, y el nombre resonó en el silencio como una oración. Paola había sido su mejor amiga en aquellos años difíciles cuando su familia apenas tenía para comer. Mientras otros niños se burlaban de sus zapatos rotos y su lonchera vacía, ella compartía su torta de jamón con él sin pensarlo 2 veces. Lo defendía cuando los hijos de los comerciantes ricos lo llamaban el muerto de hambre, y le decía que algún día sería alguien importante, que ella lo sabía en el corazón. Mateo recordaba cómo ella se sentaba junto a él en las bancas del patio, bajo el árbol de bugambilias, y le hablaba de sueños y aventuras como si la pobreza no existiera. Había algo en su manera de mirarlo que lo hacía sentirse valioso, incluso cuando no tenía nada. Cuando su familia tuvo que mudarse a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades, Mateo prometió que volvería algún día. Pero los años pasaron volando entre estudios, trabajos nocturnos, préstamos estudiantiles y el hambre constante de construir algo grande. Una década se convirtió en 2 y el regreso que tanto prometió nunca llegó. Sin embargo, Paola nunca salió realmente de su mente. Cada vez que alguna mujer se acercaba a él con interés, Mateo encontraba alguna razón para alejarse. Demasiado ocupado, demasiado enfocado en los negocios, demasiado cansado para relaciones complicadas. Esas eran las excusas que repetía, pero la verdad era otra. Ninguna de ellas era Paola. Ninguna tenía esa risa que sonaba como campanas, ese corazón generoso que daba sin esperar nada a cambio, esa fe inquebrantable en él, cuando era apenas un niño pobre sin futuro aparente. Mateo había comparado a cada mujer con un recuerdo de la infancia, y todas habían quedado cortas ante una niña de 12 años que existía solo en su memoria. Se preguntaba si Paola seguiría en San Miguel de Allende, si se habría casado, si tendría hijos, si alguna vez pensaba en él.
La idea de que pudiera haberlo olvidado le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, mirando las fotografías bajo la luz tenue de su estudio, algo cambió dentro de él. No podía seguir huyendo de lo que su corazón llevaba años gritándole en silencio. Cerró el álbum con cuidado, como quien cierra un capítulo que está a punto de reabrir de una manera completamente diferente. Se puso de pie y caminó hacia el ventanal, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. Esa ciudad que le había dado todo, excepto lo único que realmente importaba. «Ya es hora», se dijo a sí mismo, sintiendo cómo la decisión se asentaba en su pecho como algo inevitable, como algo que debió haber hecho hace años. Al día siguiente, llamó a su asistente y canceló todas sus reuniones de la próxima semana. Le dijo que tenía un asunto personal urgente que atender, algo que no podía esperar más. Mientras empacaba una maleta pequeña, Mateo sintió una mezcla de ansiedad y esperanza que no experimentaba desde niño. Iba a volver a San Miguel de Allende. Iba a buscar a Paola. Iba a enfrentar lo que había estado evitando durante 20 años. Porque el dinero podía comprar muchas cosas, pero no podía comprar la paz que solo ella le había dado. Y esta vez no pensaba irse sin encontrarla. El camino a San Miguel de Allende nunca le había parecido tan largo. Mateo condujo su camioneta negra durante casi 4 horas desde la Ciudad de México, dejando atrás el smog y el tráfico para adentrarse en paisajes cada vez más familiares. Las montañas áridas del Bajío lo recibieron como viejas conocidas, y cuando comenzó a ver los campos de maíz y las pequeñas rancherías a los lados de la carretera, sintió un nudo en la garganta. Hacía 20 años que no pisaba ese pueblo, 20 años que no respiraba ese aire seco que olía a tierra y a historia. Cuando finalmente apareció la primera vista de San Miguel, con sus cúpulas rosadas y su arquitectura colonial, Mateo tuvo que detenerse un momento en el mirador. La ciudad seguía siendo hermosa, como una postal congelada en el tiempo, con sus calles empedradas subiendo y bajando entre casas de colores brillantes. Pero él ya no era el niño flaco que había salido de ahí con una maleta prestada y sueños demasiado grandes para su edad. Ahora volvía como un hombre exitoso, pero curiosamente, eso no le daba la confianza que esperaba. Entró al pueblo despacio, casi con reverencia, esquivando los baches que conocía de memoria y saludando con un gesto tímido a algunos ancianos que sentaban en las banquetas. Nadie lo reconoció, lo cual era un alivio y una decepción al mismo tiempo. Pasó frente a la plaza principal, donde la parroquia de San Miguel Arcángel seguía dominando el paisaje con sus torres góticas, y vio a los turistas tomando fotografías junto a los vendedores de artesanías. Todo había cambiado, y a la vez nada había cambiado. Las mismas bugambilias adornaban las paredes, los mismos colores vibrantes pintaban las fachadas, el mismo aroma a café y pan dulce salía de las panaderías. Pero Mateo no había venido por nostalgia turística. Tenía un destino muy específico en mente. Condujo hacia la zona menos visitada del pueblo, donde vivía la gente local, donde las calles eran más estrechas y las casas más modestas. Y allí, al final de una calle adoquinada rodeada de árboles, apareció el portón de hierro forjado que había cruzado miles de veces en su infancia. La escuela primaria Benito Juárez seguía ahí, exactamente como la recordaba, aunque ahora lucía más gastada por el tiempo. El portón verde necesitaba una mano de pintura y la placa de bronce con el nombre estaba opaca por años de lluvia y sol. Mateo aparcó la camioneta y se quedó sentado por un momento, con las manos aún en el volante, mirando ese lugar que había sido su segundo hogar. Podía escuchar el eco de risas infantiles en su memoria, el sonido de la campana llamando a clases, la voz de la maestra Guadalupe regañando a los traviesos. Recordaba cómo llegaba temprano cada mañana, incluso cuando no tenía desayuno, solo para sentarse bajo el árbol del patio y hacer la tarea antes de que llegaran los demás niños. Recordaba las tardes jugando fútbol con una pelota desinflada, las mañanas cantando el himno nacional con la mano en el pecho, los festivales del Día de Muertos, donde Paola siempre ganaba el concurso de calaveras literarias. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó en voz alta,
pero ya conocía la respuesta. Bajó de la camioneta y caminó hacia el portón. Estaba abierto, como siempre lo había estado, porque en San Miguel de Allende las puertas todavía se dejaban sin llave durante el día. Mateo entró al patio y el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. El árbol de jacarandas seguía en el centro, ahora más grande y frondoso, sus ramas extendidas como brazos protectores sobre el patio de cemento agrietado. Las aulas formaban un rectángulo alrededor del patio, con sus puertas de madera pintadas de rojo desgastado y ventanas con barrotes oxidados. Algunos vidrios estaban rotos y reemplazados con cartón, las paredes mostraban manchas de humedad y el techo de tejas tenía varios huecos por donde seguramente se colaba la lluvia. Era obvio que la escuela necesitaba mucho más que una simple mano de pintura. Mateo sintió una punzada de culpa por haber tardado tanto en volver, por haber dejado que su pasado se deteriorara mientras él construía su futuro en otro lugar. Se dijo a sí mismo que vendría a ofrecer financiamiento para la renovación, que era su manera de devolver algo al lugar que le dio tanto. Pero mientras caminaba por el patio, rozando con los dedos las paredes donde alguna vez habían colgado sus dibujos infantiles, Mateo supo que esa no era la verdadera razón de su visita. La verdad era más simple y más complicada a la vez. Buscaba a Paola. Buscaba esa conexión que nunca había podido replicar con nadie más. Esa sensación de ser visto y valorado que solo ella le había dado. Buscaba respuestas a preguntas que llevaba años sin formular en voz alta. ¿Qué había sido de ella? ¿Seguía siendo la misma persona generosa y llena de luz? ¿Había pensado en él alguna vez durante estas 2 décadas? ¿Podría ella sentir, aunque fuera una fracción de lo que él sentía cuando miraba esas fotografías viejas? Mateo entró al edificio principal donde estaban las oficinas administrativas, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Una secretaria joven lo miró con curiosidad desde su escritorio, lleno de papeles y folders desordenados. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con amabilidad, pero también con ese tono de sospecha que se usa con los desconocidos. Mateo abrió la boca para responder, pero por un momento no supo qué decir. «Vengo a hablar con la directora», dijo finalmente Mateo, encontrando su voz profesional, esa que usaba en las juntas de negocios cuando necesitaba sonar seguro. La secretaria lo observó de arriba abajo, notando su ropa cara y su postura de hombre acostumbrado al éxito, y algo en su expresión cambió. «Un momento, por favor», respondió ella, levantándose para tocar la puerta de la oficina principal. Mateo esperó de pie, con las manos en los bolsillos, observando los dibujos infantiles pegados en las paredes del pasillo. Había uno de una familia feliz frente a una casa, otro de un árbol lleno de pájaros de colores imposibles y uno más que mostraba a México con su bandera ondeando. Esos dibujos le recordaban los suyos propios, cuando el arte era la única manera de soñar con algo mejor que la realidad. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un chongo apretado y lentes colgando de una cadena sobre su blusa bordada. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con una mezcla de curiosidad y cautela. Mateo extendió la mano y se presentó sin mencionar su apellido completo, solo como Mateo, un exalumno que había estudiado ahí hace 2 décadas. La directora, que se presentó como la maestra Soledad, lo invitó a pasar a su oficina, un espacio pequeño atestado de archivos viejos, diplomas enmarcados y fotografías de generaciones anteriores. Mateo explicó que había tenido éxito en los negocios y quería contribuir a la renovación de la escuela, que había notado el deterioro del edificio y sentía la responsabilidad de ayudar al lugar que le dio su educación básica. La maestra Soledad lo escuchó con los ojos brillando de emoción contenida, porque rara vez llegaban benefactores así, sin previo aviso, ofreciendo ayuda sin pedir nada a cambio. «Sería una bendición enorme», admitió ella, señalando por la ventana las aulas que necesitaban reparación. «Tenemos goteras, ventanas rotas, baños que no funcionan bien. Hacemos lo que podemos con el presupuesto que nos da el gobierno, pero nunca alcanza». Mateo asintió, pero su mente ya estaba en otra parte, buscando el momento adecuado para hacer la pregunta que realmente importaba. Mientras la directora hablaba sobre las necesidades de la escuela,
Mateo caminó hacia la pared donde colgaban fotografías antiguas de festivales y ceremonias. Sus ojos recorrieron las imágenes buscando algo específico, algún rostro familiar, alguna pista del pasado, y entonces la vio. Una fotografía descolorida de su generación, tomada en el último día de clases de 6º grado. Ahí estaba él, flaco y serio, en la segunda fila, y a su lado, con una sonrisa radiante, estaba Paola. «Esa soy yo», murmuró señalando la foto, y la maestra Soledad se acercó para ver mejor. «Ay, sí, reconozco algunos rostros. Esa generación fue muy especial». Mateo tragó saliva, sintiendo cómo el momento se acercaba. «Me pregunto qué habrá sido de algunos de mis compañeros», comentó con una naturalidad fingida que le costó trabajo mantener. «¿Todavía vive alguien de esa generación por aquí?». La directora entrecerró los ojos, pensando, recorriendo mentalmente la lista de nombres y destinos. «Pues varios se fueron a Estados Unidos o a ciudades grandes como usted», respondió ella, ajustándose los lentes. «Pero algunos se quedaron. Hay un par que tienen negocios aquí en el centro, una que trabaja en el hospital, otro que es policía». Mateo asintió, tratando de parecer solo vagamente interesado, pero su pulso se había acelerado. Había una niña, se llamaba Paola, creo. Paola Morales. Éramos muy buenos amigos. Las palabras salieron casi como una confesión, y Mateo se sorprendió de lo vulnerable que sonaba su propia voz. La maestra Soledad sonrió de inmediato, como si ese nombre le trajera recuerdos agradables. «Ay, claro, Paola. Sí, ella sigue aquí». El corazón de Mateo dio un vuelco tan fuerte que pensó que la directora podría escucharlo. «¿De verdad?», preguntó, y ya no pudo ocultar el asombro en su tono. La mujer asintió con calidez. Estudió para maestra y regresó hace como 8 años. Ahora trabaja aquí, en esta misma escuela. El mundo de Mateo se detuvo por un segundo. Paola estaba ahí, en ese mismo edificio, respirando el mismo aire, caminando por los mismos pasillos donde una vez habían sido niños sin preocupaciones más allá de la tarea de matemáticas. «¿Ella da clases aquí?», preguntó Mateo, y su voz sonó extraña incluso para él mismo, como si perteneciera a alguien más. La maestra Soledad asintió con una sonrisa comprensiva, como si pudiera leer perfectamente lo que estaba pasando en el corazón de ese hombre exitoso que de repente parecía un niño perdido. «Está dando clase ahorita, en el salón 3. Si quiere, puede esperarla. Sale en una media hora cuando los niños se van al recreo». Mateo abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. 20 años de distancia, 20 años de imaginar ese momento, y ahora estaba a solo 30 minutos y unos cuantos pasos de volver a verla. «Sí», logró decir finalmente, casi en un susurro. «Sí, me gustaría esperarla». Y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. La maestra Soledad lo llevó hasta un pequeño patio lateral donde había algunas bancas de cemento bajo la sombra de un mezquite viejo. «Aquí puede esperar tranquilo», le dijo con una sonrisa maternal que le recordó a su propia madre. «Cuando suene la campana del recreo, verá salir a los niños. Paola siempre es la última en salir porque se queda ordenando el salón». Mateo le agradeció con un gesto y se sentó en la banca, sintiendo el cemento frío a través de su pantalón de vestir. La directora se retiró, dejándolo solo con sus pensamientos y con el sonido lejano de voces infantiles que llegaban desde las aulas. Mateo miró su reloj. Las 10:30 de la mañana. Media hora. Solo media hora lo separaba de un momento que había imaginado de 1000 formas diferentes durante 2 décadas. Se pasó las manos por el cabello, se ajustó la camisa, se preguntó si debía quitarse el reloj caro que gritaba su éxito económico. ¿Querría Paola verlo así, tan diferente del niño que había sido? ¿O preferiría encontrar algo del Mateo original bajo toda esa ropa elegante? Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Mateo intentó revisar su teléfono, pero las palabras en la pantalla no tenían ningún sentido. Su mente estaba completamente ocupada imaginando el momento del reencuentro. ¿Paola lo reconocería de inmediato
¿O tendría que presentarse? ¿Seguiría teniendo esa misma sonrisa que iluminaba su rostro completo? ¿Estaría casada? La idea le provocó una punzada de dolor que no esperaba. Por supuesto que podía estar casada. Era hermosa, inteligente, generosa. ¿Qué hombre en su sano juicio no querría estar con alguien así? Pero entonces recordó lo que la directora había dicho. Paola había regresado hace 8 años. No mencionó un esposo. No había anillo en su mente cuando hablaba de ella. Mateo se aferró a esa esperanza como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Escuchó el sonido de una canción infantil saliendo de uno de los salones y le trajo recuerdos tan vívidos que sintió que podía viajar en el tiempo con solo cerrar los ojos. Recordaba aquellas mañanas cuando llegaba a la escuela sin desayunar, con el estómago haciendo ruidos vergonzosos durante la clase. Paola siempre parecía saberlo sin que él dijera nada. Deslizaba la mitad de su torta sobre su pupitre con un gesto discreto, como si fuera lo más natural del mundo compartir lo que tenía. «Mi mamá siempre me prepara demasiado», decía ella con una sonrisa pícara, aunque ambos sabían que era mentira. Los días de frío, cuando él llegaba con un suéter delgado y lleno de hoyos, Paola se sentaba muy cerca de él para que compartieran el calor. Los días de examen, cuando él se ponía nervioso hasta sentir náuseas, ella le pasaba una notita que decía: «Tú puedes, eres el más listo de todos». Y tenía razón. Mateo siempre sacaba las mejores calificaciones, no porque fuera naturalmente brillante, sino porque estudiar era su única salida de la pobreza, y lo sabía desde muy pequeño. Paola había visto esa determinación en él cuando nadie más la veía, cuando todos solo notaban sus zapatos rotos y su lonchera vacía. La campana sonó de repente, sacándolo brutalmente de sus recuerdos. El sonido era exactamente el mismo, un timbre estridente y metálico que resonaba por todo el patio. Mateo se puso de pie automáticamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentir el pulso en las sienes. Las puertas de las aulas se abrieron una tras otra y los niños salieron corriendo como agua liberada de una represa, gritando, riendo, empujándose unos a otros en su prisa por llegar al patio de recreo. Mateo los observó con una sonrisa involuntaria, viendo en ellos ecos de sí mismo y de Paola, de todos los niños que alguna vez fueron. Buscó con la mirada el Salón 3, que estaba en el extremo derecho del edificio, justo donde solía estar su propia aula. La puerta seguía cerrada. Los niños seguían saliendo. El patio se llenaba de movimiento y ruido, pero esa puerta específica permanecía cerrada. Mateo dio un paso hacia adelante, luego otro, como atraído por un imán invisible, y entonces la puerta se abrió. Primero salieron los últimos 3 niños corriendo para alcanzar a sus amigos, y luego en el umbral apareció una figura femenina que hizo que todo el ruido del patio desapareciera para Mateo. Era ella, 20 años mayor, con el cabello largo recogido en una trenza sobre el hombro, vestida con una falda de mezclilla y una blusa color mostaza sencilla pero bonita. Tenía los brazos llenos de cuadernos y una expresión concentrada mientras cerraba la puerta con el pie. Mateo no podía moverse, no podía respirar, no podía hacer nada excepto mirarla como si fuera una aparición. Paola caminó unos pasos hacia el pasillo interior, alejándose de donde él estaba, y Mateo sintió pánico de perderla otra vez. «Paola», dijo, pero su voz salió tan baja que se perdió en el ruido de los niños jugando. Respiró hondo, reuniendo todo el valor que había usado para construir su imperio de negocios, y lo puso en una sola palabra: «Paola». Esta vez, su voz atravesó el patio. Ella se detuvo en seco, como si la hubieran llamado por un nombre que no escuchaba hace mucho tiempo. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia donde estaba él, y sus ojos se encontraron a través de 20 años de ausencia. Por un instante que pareció eterno, Paola simplemente lo miró sin reconocerlo. Sus ojos recorrieron su rostro, su ropa elegante, su postura de hombre exitoso, buscando algo familiar en ese desconocido que la había llamado por su nombre. Mateo vio el momento exacto en que la comprensión llegó,
cuando sus ojos se abrieron más y su boca formó una O de sorpresa. Los cuadernos que sostenía resbalaron de sus brazos y cayeron al suelo con un sonido seco, pero ella no se agachó a recogerlos. Se quedó paralizada, con una mano sobre el pecho, como si necesitara asegurarse de que su corazón seguía latiendo. «¿Mateo?», preguntó con una voz temblorosa que apenas se escuchó sobre las risas de los niños. Él asintió, sin poder formar palabras, sintiendo cómo los ojos se le humedecían de una manera que no le había pasado en años. Paola dio un paso hacia él, luego otro, y de repente estaba caminando rápido, casi corriendo, cerrando la distancia entre ellos. Cuando estuvo frente a él, tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos y las mechas plateadas que comenzaban a aparecer en su cabello castaño, ella levantó una mano temblorosa, como si quisiera tocar su rostro para confirmar que era real. «Tú no te acuerdas de mí, ¿verdad?», preguntó Paola con una sonrisa suave que intentaba esconder la emoción que claramente la desbordaba. Era una pregunta extraña, casi contradictoria después de la sorpresa que acababa de mostrar, pero Mateo entendió lo que realmente estaba preguntando. ¿Sigo siendo importante para ti después de todo este tiempo? ¿O solo soy un recuerdo borroso de la infancia? Mateo sintió que el pecho se le apretaba con una mezcla de alegría y dolor tan intensa que apenas podía respirar. «¿Cómo podría olvidar a quien creyó en mí cuando nadie más lo hacía?», respondió con voz ronca, y vio cómo los ojos de Paola se llenaban de lágrimas que luchaba por contener. Ella se llevó ambas manos a la boca, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarla completamente. Alrededor de ellos, los niños seguían jugando ajenos al momento trascendental que estaba sucediendo, pero para Mateo y Paola, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio entre ellos donde 20 años se estaban borrando con cada segundo que pasaba. Paola bajó las manos y finalmente dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. «No puedo creer que estés aquí», dijo ella con una risa entrecortada que era mitad llanto, mitad alegría pura. «Después de tanto tiempo, no puedo...». Su voz se quebró y Mateo, sin pensarlo, dio un paso adelante y la abrazó. Fue un abrazo que contenía 2 décadas de ausencia, de palabras no dichas, de conexión interrumpida. Paola se aferró a él como si temiera que fuera a desaparecer si lo soltaba, y Mateo descubrió que ese abrazo era lo más parecido a llegar a casa que había sentido en 20 años. Ella olía a tiza, a perfume floral suave y a algo que él no podía identificar, pero que era completamente Paola. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas, mirándose con una mezcla de asombro y reconocimiento. «Estás tan diferente», murmuró ella, observándolo de arriba abajo. «Y al mismo tiempo, sigues siendo el mismo Mateo. Lo veo en tus ojos». Mateo soltó una risa temblorosa. «Y tú sigues siendo la persona más hermosa que he conocido», dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Paola se sonrojó, un rubor que le subió desde el cuello hasta las mejillas, y apartó la mirada con timidez. «Ay, Mateo, no digas esas cosas», protestó suavemente, pero había una sonrisa en sus labios que decía que le gustaba escucharlo. Se agachó para recoger los cuadernos que había dejado caer, y Mateo se apresuró a ayudarla, y sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron el mismo cuaderno. La chispa de ese contacto fue tan intensa que ambos la sintieron, y sus miradas se encontraron nuevamente. «Tengo tantas preguntas», admitió Paola mientras se incorporaban con los cuadernos en brazos. «¿Qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Estás...?» Se detuvo, y Mateo supo exactamente qué palabra se había tragado. «¿Casado?» «No estoy casado», respondió inmediatamente, respondiendo a la pregunta no formulada, y vio cómo algo parecido al alivio cruzaba el rostro de Paola. «Yo tampoco», dijo ella rápidamente, y luego pareció darse cuenta de lo que había revelado y se mordió el labio. «Bueno, ya no. Me separé hace unos meses». Mateo sintió su corazón acelerarse ante esa información,
pero mantuvo su expresión neutral. ¿Tienes tiempo para hablar?, preguntó Mateo señalando las bancas bajo el mezquite. Sé que estás trabajando, pero... Paola miró su reloj y luego hacia el patio donde los niños jugaban. El recreo dura media hora, respondió ella. Después tengo clase hasta las 2, pero... Hizo una pausa, y cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Mateo, había una determinación en ellos que no estaba antes. ¿Sabes qué? Los niños pueden quedarse con la maestra de deportes un rato más. Esto es más importante. Se dirigió rápidamente hacia otra maestra que vigilaba el recreo. Le dijo algo que Mateo no alcanzó a escuchar y regresó con una sonrisa radiante. «Listo, tenemos tiempo». Se sentaron en la misma banca donde Mateo había esperado, pero ahora la espera había terminado, y el momento que había imaginado durante 20 años finalmente estaba sucediendo. No sabía qué decir primero. Había tanto que quería preguntar, tanto que quería contar. Pero Paola tomó su mano entre las suyas, y ese gesto simple dijo más que cualquier palabra. «Cuéntame todo», dijo ella suavemente. 20 años es mucho tiempo, Mateo, y tengo la sensación de que los dos tenemos historias que necesitamos compartir. Mateo comenzó a hablar y las palabras fluyeron como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Le contó sobre la mudanza forzada a la Ciudad de México cuando tenía 12 años, cómo su padre había perdido el trabajo en la fábrica de textiles y tuvieron que irse buscando oportunidades. Le habló de los primeros años difíciles viviendo en un cuarto rentado en Ecatepec, compartiendo baño con otras 4 familias, estudiando bajo la luz de una vela cuando cortaban la electricidad por falta de pago. Paola escuchaba con atención absoluta, apretando su mano cuando las historias se volvían especialmente duras. Mateo le contó cómo había trabajado de empacador en un supermercado mientras terminaba la secundaria, cómo un cliente rico lo había ayudado a conseguir una beca para la preparatoria, cómo había estudiado ingeniería en sistemas trabajando de noche como vigilante. «Nunca paré», admitió con una risa amarga. «Tenía tanto miedo de volver a ser pobre que no podía dejar de trabajar, de construir, de crecer, y en algún momento el trabajo se convirtió en mi única vida». Paola asintió con comprensión, sin juicio en su mirada, solo empatía genuina. «¿Y el amor?», preguntó ella suavemente. «En todo este tiempo nunca hubo nadie». Mateo miró hacia el patio donde los niños jugaban, buscando las palabras correctas. «Hubo mujeres», admitió con honestidad. «Salí con algunas, pero nunca duró. Siempre encontraba alguna razón para terminar las cosas antes de que se pusieran serias. Decía que estaba demasiado ocupado, que no era el momento indicado, que mi negocio necesitaba toda mi atención». Hizo una pausa, reuniendo el valor para decir lo que llevaba años negándose a admitir. «Pero la verdad es que ninguna de ellas era tú, Paola. Las comparaba a todas contigo, con la niña de 12 años que compartía su torta conmigo y me hacía sentir que valía algo. Ninguna pasó esa prueba». El silencio que siguió fue denso con significado, y cuando Mateo finalmente se atrevió a mirarla, vio que Paola tenía lágrimas deslizándose lentamente por sus mejillas. «Ay, Mateo», susurró ella, «no tenías que cargar eso solo». Paola se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo antes de comenzar su propia historia. Le contó cómo se había quedado en San Miguel después de la primaria, cómo había terminado la secundaria y la preparatoria soñando con ser maestra. «Siempre quise regresar aquí», explicó con una sonrisa nostálgica. «Esta escuela me dio tanto que sentí que tenía que devolver algo». Había estudiado para maestra en Guanajuato. Había conocido a un hombre ahí que parecía bueno al principio. «Daniel», dijo el nombre con un tono neutro, sin emoción. «Nos casamos muy jóvenes, cuando yo tenía 23 años. Él era muy diferente a ti, muy presente, o eso creía al principio». Mateo sintió una punzada de celos hacia ese hombre que había tenido lo que él no tuvo, pero se obligó a seguir escuchando. Paola le contó cómo los primeros años habían sido buenos, cómo habían regresado juntos a San Miguel hace 8 años, cuando ella consiguió el trabajo en la escuela. Pero con el tiempo Daniel había cambiado.
Nunca me golpeó ni nada así, aclaró Paola rápidamente, como si necesitara que Mateo supiera que no había sido víctima de abuso físico. Pero tampoco me veía realmente. Yo era como un mueble en su vida. Alguien que estaba ahí para cocinar, limpiar, cuidar la casa. Nunca preguntaba sobre mi día, nunca le interesaban mis alumnos o mis problemas. Su voz se volvió más suave, más triste. Y lo peor es que dejé de ser yo misma. Me convertí en lo que él esperaba que fuera, callada, complaciente, invisible, hasta que un día me miré en el espejo y no reconocí a la persona que estaba ahí. Mateo sintió rabia hacia ese hombre que no había sabido valorar el tesoro que tenía. ¿Qué pasó?, preguntó con voz tensa. Paola suspiró. Hace 6 meses descubrí que tenía otra mujer en Querétaro. No fue una aventura pasajera, era una relación seria. Había estado viviendo una doble vida durante casi 2 años. El dolor en su voz era palpable, fresco todavía. Le pedí el divorcio esa misma noche. Lo siento mucho, dijo Mateo, y realmente lo sentía, pero también había una parte de él que no podía evitar sentir alivio de que ese hombre ya no estuviera en la vida de Paola. Ella sacudió la cabeza. No lo sientas, fue lo mejor que me pudo pasar, aunque en ese momento no lo veía así. Me obligó a redescubrir quién era Paola Morales sin un hombre definiéndola. Sonrió con más fuerza ahora, una sonrisa genuina. Llevo 6 meses viviendo sola en un departamento pequeño cerca del centro, enfocándome en mis alumnos y en mí misma. ¿Y sabes qué es lo extraño? Miró a Mateo directamente a los ojos. Que en estos últimos meses me he sentido más yo misma que en todos los años de matrimonio. Mateo sintió que su admiración por ella crecía aún más. Siempre fuiste fuerte, le dijo, desde niña. Esa es una de las cosas que más admiraba de ti. Paola se rió suavemente. Y yo siempre admiré tu determinación. Sabía que ibas a ser alguien importante, Mateo. Lo vi en ti desde el primer día que te defendí de esos niños tontos que se burlaban de tu ropa. Se miraron en silencio, y ambos sintieron que algo estaba comenzando, algo que tal vez siempre había estado ahí, esperando el momento correcto. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Dios nos guía». La campana sonó anunciando el fin del recreo, y ambos se sobresaltaron como si hubieran estado en una burbuja que acababa de estallar. Paola miró su reloj y soltó una exclamación suave de sorpresa. «No puedo creer que haya pasado media hora», dijo, poniéndose de pie apresuradamente. «Tengo que volver con mis alumnos». Mateo se levantó también, sintiendo una urgencia extraña de no dejarla ir, de no permitir que este momento terminara sin asegurar que habría otro. «Paola, espera», dijo, y ella se detuvo a medio camino, volteando a mirarlo con esos ojos que seguían siendo exactamente como los recordaba, llenos de calidez y vida. «¿Puedo verte otra vez? Quiero decir, hoy, cuando salgas del trabajo». Las palabras salieron atropelladas, como si fuera un adolescente nervioso pidiendo su primera cita. «Me gustaría invitarte a comer, como amigos», agregó rápidamente, aunque sus ojos decían que había mucho más que amistad en esa invitación. «Para que sigamos platicando de los viejos tiempos». Paola sonrió, y Mateo notó que había algo pícaro en esa sonrisa, como si ella pudiera leer perfectamente lo que él realmente estaba diciendo bajo esas palabras cuidadosas. «Me encantaría», respondió Paola sin dudar. «Salgo a las 2. ¿Conoces La Gruta? Es un restaurante pequeño que está cerca de aquí, a unas 3 cuadras bajando por la calle Hidalgo. La comida es sencilla pero deliciosa, y es tranquilo». Mateo asintió, aunque no tenía idea de dónde quedaba ese lugar. Llevaba 20 años sin pisar San Miguel y todo había cambiado, aunque también todo seguía igual. «Perfecto. Te paso a recoger aquí o nos vemos allá». Paola pensó por un momento, y Mateo vio algo cruzar por su rostro, una pequeña duda, tal vez el fantasma de su ex esposo, que probablemente nunca la pasaba a recoger a ningún lado. «Pásame a recoger», dijo ella finalmente, con una firmeza que sonó como una decisión importante, como si estuviera eligiendo algo más grande que solo un medio de transporte. «Pero no llegues en algo muy llamativo, por favor».
Ya sabes cómo es este pueblo, todos se fijan en todo. Mateo se rió. Mi camioneta es negra y discreta, te lo prometo, aunque hizo una pausa, sintiendo la necesidad de ser honesto. Es nueva y tal vez un poco cara. Paola le tocó el brazo suavemente, un gesto que envió una onda de calor por todo el cuerpo de Mateo. No me importa lo que tengas ni cuánto cueste, dijo con seriedad. Lo que me importa es que viniste. Que después de 20 años pensaste en esta escuela, pensaste en San Miguel. Hizo una pausa y su voz se volvió casi un susurro. Pensaste en mí. Mateo sintió que el corazón se le subía a la garganta. Quería decirle que nunca había dejado de pensar en ella, que su imagen lo había acompañado cada día durante 2 décadas, que ninguna mujer había podido borrar el recuerdo de una niña de 12 años con trenzas y sonrisa generosa. Pero las palabras se atascaron en algún lugar entre su pecho y sus labios, demasiado grandes, demasiado intensas para este momento todavía frágil. Siempre pensé en ti, logró decir finalmente, y esas 4 palabras contenían 20 años de verdad. Paola asintió como si hubiera escuchado todo lo que él no dijo. A las 2 entonces, confirmó ella. No llegues tarde. Y con eso se dio la vuelta y caminó hacia su salón, donde sus alumnos ya estaban formando una fila desordenada. Mateo la vio alejarse y supo que esas 4 horas de espera serían las más largas de su vida. Mateo pasó el resto de la mañana caminando sin rumbo por San Miguel de Allende, redescubriendo calles que creía olvidadas, pero que sus pies recordaban perfectamente. Pasó frente a la casa donde había vivido, ahora convertida en una boutique para turistas que vendía artesanías caras. Se detuvo en la panadería donde su madre compraba el pan más barato al final del día, y que ahora ofrecía croissants franceses y café de especialidad. Todo había cambiado, y nada había cambiado. El pueblo seguía siendo hermoso, tal vez más que antes con sus calles restauradas y sus fachadas pintadas, pero había perdido algo de esa autenticidad humilde que Mateo recordaba. O tal vez era él quien había cambiado tanto que ya no podía ver las cosas como antes. Entró a una tienda de ropa y compró una camisa más casual que la que traía puesta, algo que no gritara millonario de la ciudad con tanta fuerza. Quería que Paola lo viera como Mateo, no como su dinero. A la 1:30 ya estaba de vuelta en la escuela, sentado en su camioneta, revisando el espejo para asegurarse de que se veía bien, pero no demasiado arreglado. Se sentía ridículo, como un adolescente enamorado, pero no podía evitarlo. A las 2 en punto exactas, la puerta de la escuela se abrió y comenzaron a salir niños corriendo hacia sus padres que esperaban afuera. Mateo buscó a Paola entre la multitud y la vio salir unos minutos después, ahora con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros en ondas suaves y una chamarra de mezclilla sobre su blusa. Cuando lo vio esperándola, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todo valiera la pena. Los 20 años de espera, el viaje desde la Ciudad de México, la incertidumbre de no saber si ella seguiría aquí. Mateo bajó de la camioneta y le abrió la puerta del copiloto, un gesto que hizo que Paola sonriera aún más. «¡Qué caballeroso!», bromeó ella mientras subía. «Daniel nunca me abría la puerta». En cuanto las palabras salieron de su boca, Paola hizo una mueca. «Lo siento, no debí mencionar», pero Mateo la interrumpió con suavidad. «Está bien, somos adultos con pasados, no tenemos que fingir que no existieron». Paola asintió agradecida y se acomodó en el asiento, tocando con curiosidad los detalles de cuero y los controles digitales. «Es muy bonita», admitió, «y huele a nuevo». Mateo arrancó el motor. «Dime hacia dónde», pidió, y mientras Paola le daba indicaciones, ambos sintieron que estaban conduciendo hacia algo mucho más grande que un simple almuerzo. El restaurante La Gruta resultó ser exactamente lo que Paola había descrito. Un lugar pequeño y acogedor escondido en una calle lateral, con solo 8 mesas y paredes de piedra que le daban un aire de cueva íntima. La dueña, una señora robusta con el cabello recogido en un chongo y un delantal bordado con flores, saludó a Paola con familiaridad. «¡Ay, maestra! ¿Y este galán?», preguntó con una sonrisa pícara
que hizo que Paola se sonrojara. «Es un amigo de la infancia, doña Lupita. Acaba de regresar al pueblo». La mujer los miró con ojos conocedores que habían visto demasiadas historias de amor para no reconocer una cuando la tenía enfrente. «Ajá, amigo», dijo con un tono que dejaba claro que no le creía ni una palabra. «Siéntense en la mesa del fondo, ahí tienen más privacidad». Los condujo a una mesa junto a una ventana pequeña que daba a un patio interior lleno de macetas con geranios rojos y bugambilias moradas. No había menú. Doña Lupita simplemente les dijo lo que había ese día: enchiladas verdes, pollo en mole, carne asada con nopales. Mateo pidió el mole, Paola las enchiladas, y cuando la mujer se alejó se quedaron mirándose a través de la mesa de madera gastada. «Entonces», comenzó Paola con una sonrisa traviesa, «¿vas a contarme toda la verdad de por qué volviste o seguimos con la historia de la reforma de la escuela?» Mateo se rió, atrapado en su propia mentira a medias. «Está bien, me descubriste», admitió, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Paola encontró encantador. «Sí vine pensando en ofrecer dinero para la escuela, es verdad, pero si te soy completamente honesto», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, las que no sonarían demasiado intensas o asustaran a Paola. «Vine porque cada vez que miraba las fotos viejas, me preguntaba qué habría sido de ti. Y con el tiempo, esa pregunta se volvió tan grande que ya no podía ignorarla». Paola lo escuchaba con atención absoluta, con los codos sobre la mesa y el mentón apoyado en sus manos entrelazadas. «Hace un mes tuve un cumpleaños muy solo», continuó Mateo. 32 años, una fiesta que organizó mi asistente con gente que apenas conozco, regalos caros que no significaban nada. Y en medio de todo eso, me di cuenta de que había construido una vida exitosa pero vacía. Todos los logros, todo el dinero, no significaba nada porque no tenía a nadie que realmente me importara para compartirlo. Sus ojos se encontraron con los de Paola. Y entonces saqué las fotos y ahí estabas tú, sonriendo como si supieras algo que yo había olvidado. «¿Y qué era lo que yo sabía?», preguntó Paola suavemente, con lágrimas brillando en sus ojos otra vez. Mateo sonrió con ternura. «Que el éxito no se mide en dinero, que ser rico es tener a alguien que comparta tu torta cuando tienes hambre, que el amor se demuestra en los pequeños gestos, no en las grandes declaraciones». Extendió su mano a través de la mesa, con la palma hacia arriba en una invitación silenciosa. Paola no dudó ni un segundo antes de poner su mano en la de él. El contacto fue electrizante y reconfortante al mismo tiempo, como encontrar algo que no sabías que habías perdido. «Yo también saqué nuestras fotos», confesó Paola con voz temblorosa. «Después de que Daniel se fue, cuando me sentía más sola y perdida, las miré y recordé a esa niña que fui, esa niña que no tenía miedo de ser generosa, de defender a otros, de creer en la gente. Y me pregunté dónde había quedado esa Paola, en qué momento la había enterrado para convertirme en lo que mi esposo esperaba». Apretó la mano de Mateo con más fuerza. «Vine a esta escuela buscando a esa niña, y ahora tú apareces, como si el universo quisiera recordarme quién fui y quién puedo volver a ser». La comida llegó, y mientras compartían platillos y probaban de los platos del otro, como habían hecho en la infancia con sus loncheras, las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Hablaron de todo y de nada, de los alumnos de Paola y las historias graciosas que tenían, de los negocios de Mateo explicados de manera simple para que ella entendiera sin aburrirse, de películas que habían visto, de libros que habían leído, de sueños que todavía tenían. Descubrieron que ambos seguían levantándose temprano, que a ambos les gustaba el café bien cargado, que ninguno de los dos sabía nadar a pesar de haber crecido en México. Descubrieron coincidencias extrañas y diferencias fascinantes. Y en algún momento de esa tarde, entre el postre de flan casero y el café de olla que doña Lupita les sirvió, insistiendo que era cortesía de la casa, ambos se dieron cuenta de que algo estaban haciendo entre ellos, algo que tal vez siempre había estado ahí esperando el momento correcto para florecer. Cuando finalmente salieron del restaurante, el sol ya empezaba a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y ninguno de los dos quería que el día terminara. ¿Tienes planes mañana?,
preguntó Mateo mientras caminaban lentamente hacia su camioneta. Es sábado. Trabajo entre semana, pero los fines son míos, respondió Paola, y había una esperanza obvia en su voz. ¿Te gustaría que te enseñara el nuevo San Miguel? El que no conoces, el que ha cambiado en estos 20 años. Mateo sonrió. Me encantaría, pero con una condición. Yo cocino para ti el domingo. Paola se detuvo en seco y lo miró con sorpresa. ¿Sabes cocinar? Mateo se rió. Viví solo durante años antes de poder pagar una empleada. Tuve que aprender o morir de hambre. Y resulta que soy bastante bueno, aunque no te prometo el nivel de doña Lupita. Paola se rió también, con esa risa que sonaba como música para los oídos de Mateo. Está bien, trato hecho. Sábado tú eres turista, domingo yo soy tu invitada. Le dio su número de teléfono y Mateo lo guardó en su celular como si fuera el contacto más importante de su vida, que probablemente lo era. Cuando la dejó en su departamento, un edificio modesto de 3 pisos en el centro histórico, se dieron un abrazo que duró un poco más de lo socialmente apropiado para viejos amigos. Y cuando Mateo condujo de regreso al hotel donde se estaba hospedando, lo hizo con una sonrisa en el rostro que no podía borrar ni aunque quisiera. Los días siguientes se convirtieron en una rutina hermosa. Mateo pasó ese fin de semana redescubriendo San Miguel a través de los ojos de Paola, quien conocía cada rincón, cada historia, cada leyenda del pueblo. Visitaron el mercado de artesanías, donde ella le presentó a los vendedores como su amigo de la infancia. Comieron raspados de limón sentados en una banca de la plaza principal. Subieron al mirador para ver el atardecer sobre las cúpulas coloniales. El domingo, Mateo cocinó pasta a la carbonara en el departamento de Paola, y aunque se sentía nervioso de entrar a su espacio íntimo, ella lo hizo sentir bienvenido inmediatamente. El departamento era pequeño pero acogedor, lleno de plantas, libros y dibujos de sus alumnos pegados en el refrigerador. Era un hogar de verdad, no solo un lugar para dormir como el departamento de Mateo en la Ciudad de México. Después de comer lavaron los platos juntos y hubo un momento en que sus hombros se rozaron y ambos se quedaron inmóviles, conscientes del contacto, de la tensión que crecía entre ellos. El lunes, Mateo la pasó a buscar a la escuela sin que ella se lo pidiera. Y el martes también. Y el miércoles. Para el jueves los niños de Paola ya conocían la camioneta negra y saludaban a Mateo con la mano cuando los iba a recoger, como si fuera la cosa más natural del mundo. 6 meses pasaron como si fueran semanas. Mateo había extendido su estancia en San Miguel indefinidamente, trabajando desde el pueblo a través de videoconferencias y viajes esporádicos a la Ciudad de México cuando era absolutamente necesario. Su equipo en la capital estaba confundido por este cambio repentino, pero los resultados hablaban por sí mismos. Mateo estaba más enfocado, más creativo, más presente en las reuniones, a pesar de la distancia física. Por primera vez en su vida adulta, el trabajo no era su única razón de existir. Rentó una casa pequeña con vista a las montañas, a solo 10 minutos del departamento de Paola, y la llenó de plantas y fotografías, cosas que nunca había tenido tiempo de hacer en su enorme departamento vacío de la ciudad. Cada mañana se levantaba con propósito, no solo para trabajar, sino para vivir. Y vivir significaba pasar tiempo con Paola, quien se había convertido en el centro de su universo de una manera que no lo asustaba, sino que le daba paz. La renovación de la escuela había comenzado 3 meses atrás y ahora finalmente estaba completa. El viejo edificio había sido transformado sin perder su esencia, con paredes frescas pintadas de colores alegres, ventanas nuevas que dejaban entrar la luz, baños modernos y funcionales, y un techo completamente reparado. El día de la reinauguración amaneció brillante y claro, con ese cielo azul intenso que solo se ve en el Bajío mexicano. Toda la comunidad de San Miguel estaba invitada, desde el presidente municipal hasta las señoras que vendían tamales en la esquina. Habían colocado sillas plegables en el patio principal, decorado con papel picado de colores y globos, y una mesa larga con aguas frescas de horchata y jamaica, además de canastas llenas de pan dulce de la panadería local.
Los niños corrían emocionados con sus uniformes limpios y planchados, orgullosos de mostrar su escuela renovada a sus padres y abuelos. Paola había pasado la mañana entera organizando todo, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto, y Mateo la observaba desde lejos con una mezcla de admiración y amor tan intenso que casi le dolía el pecho. Ella llevaba un vestido color vino que nunca le había visto, con su cabello recogido en un chongo elegante, que dejaba ver unos aretes de plata que él le había regalado la semana anterior. Cuando sus ojos se encontraron a través del patio lleno de gente, ella le sonrió con esa sonrisa que era solo para él, la que guardaba para los momentos privados. Mateo sintió que las piernas le temblaban. La ceremonia comenzó con el himno nacional cantado por todos los presentes, con manos sobre corazones y voces desafinadas pero sinceras. Luego, la maestra Soledad tomó el micrófono para agradecer a todos los que habían hecho posible la renovación, pero especialmente a Mateo Rivera, el exalumno que había regresado después de 20 años para devolverle a la escuela lo que ella le había dado. Hubo aplausos entusiastas y Mateo tuvo que levantarse y saludar con la mano, sintiéndose incómodo con la atención, pero también profundamente conmovido. Cuando le pasaron el micrófono, tuvo que carraspear varias veces antes de poder hablar. «Yo no soy bueno con los discursos», comenzó, y hubo risas comprensivas entre el público. «Pero quiero decirles algo que llevo sintiendo durante estos 6 meses». Hizo una pausa, buscando con la mirada a Paola, quien estaba sentada en la primera fila observándolo con lágrimas ya brillando en sus ojos. Algunos lugares nos enseñan a leer, nos dan conocimientos, nos preparan para el mundo. Pero hay lugares especiales que nos enseñan algo mucho más importante. Su voz se quebró ligeramente. Esta escuela me enseñó a amar. El silencio que siguió fue absoluto. Podías escuchar el viento moviendo las hojas del árbol de jacarandas, el sonido distante de una campana de iglesia, la respiración contenida de 200 personas esperando lo que vendría después. Me enseñó que el amor no es solo romance, aunque también es eso, continuó Mateo con los ojos fijos en Paola. El amor es compartir lo que tienes cuando no tienes mucho. El amor es defender a alguien cuando todos los demás se burlan. El amor es creer en alguien cuando ni siquiera ellos mismos creen en sí mismos. El amor es esperar 20 años y descubrir que lo que sentías no era nostalgia infantil, sino algo real que solo necesitaba tiempo para crecer. Bajó del pequeño escenario improvisado y caminó directamente hacia Paola, quien se había puesto de pie con las manos sobre la boca, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. La gente comenzó a murmurar, dándose cuenta de que esto era algo más que un discurso de agradecimiento. Mateo tomó las manos de Paola entre las suyas, consciente de que toda la comunidad los estaba observando, consciente de que esto no era privado ni íntimo, pero sin importarle porque este era el momento correcto, el lugar correcto. Paola Morales, dijo su nombre como una oración, como algo sagrado. Durante 20 años comparé a cada mujer que conocí contigo, y ninguna estuvo a la altura porque ninguna era tú. No era justo para ellas, lo sé ahora. Pero es que tú marcaste mi vida de una manera que ni siquiera entendía cuando era niño. Se arrodilló allí mismo, en el patio de cemento de la escuela donde habían jugado juntos décadas atrás, y sacó del bolsillo de su saco una pequeña caja de terciopelo color verde. El grito colectivo de sorpresa de los presentes fue inmediato, seguido de un silencio expectante. Sé que solo han pasado 6 meses desde que nos reencontramos. Sé que la gente sensata esperaría más tiempo, pero también sé que ya perdimos 20 años y no quiero perder ni un día más. Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante pequeño rodeado de piedras color verde esmeralda. ¿Te casarías conmigo? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida demostrándote que el éxito no es nada sin alguien con quien compartirlo? ¿Me permitirías construir contigo lo que debimos haber construido desde hace años? Paola sollozaba abiertamente ahora, incapaz de hablar, asintiendo con la cabeza de manera frenética. ¿Es un sí?, preguntó Mateo con una sonrisa temblorosa,
necesitando escuchar las palabras. «Sí, sí, sí», gritó Paola finalmente. El patio estalló en aplausos, gritos y silbidos. Los niños saltaban emocionados sin entender completamente lo que acababa de pasar, pero contagiados por la alegría de los adultos. Las señoras mayores se secaban las lágrimas con pañuelos bordados, los hombres asentían con aprobación y la maestra Soledad sollozaba abiertamente en su asiento. Mateo se puso de pie y deslizó el anillo en el dedo de Paola, que le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho solo para ella. Se miraron por un momento que se sintió eterno y fugaz al mismo tiempo, y luego Mateo la tomó en sus brazos y la besó como había querido besarla durante 6 meses, desde aquel primer día cuando la vio salir de su salón de clases. Fue un beso que contenía 20 años de espera, 6 meses de cortejo cuidadoso y una promesa de para siempre. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo, y la multitud seguía aplaudiendo como si nunca fuera a detenerse. «Te amo», susurró Mateo contra su frente. «Siempre te amé, incluso cuando no sabía lo que era el amor». Paola lo abrazó con fuerza. «Yo también te amo. Desde que éramos niños, creo. Solo que no lo entendía hasta ahora». Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Paola insistió en que la boda fuera sencilla, sin lujos exagerados que hicieran sentir incómoda a la gente del pueblo. Mateo aceptó gustoso, porque lo único que le importaba era casarse con ella, no la pompa de la ceremonia. Eligieron la fecha con cuidado, 2 años exactos desde el día en que Mateo había regresado a San Miguel, como una manera de honrar el tiempo que habían pasado construyendo lo que ahora tenían. Durante esos 2 años, Mateo había dividido completamente su vida entre San Miguel y la Ciudad de México, pero cada vez pasaba más tiempo en el pueblo. Había abierto una oficina pequeña en San Miguel donde podía trabajar sin necesidad de viajar constantemente, y había contratado a varios jóvenes locales para que aprendieran el negocio de tecnología. Paola seguía dando clases en la escuela que tanto amaba, pero ahora llegaba a casa cada tarde a un hogar compartido, a alguien que le preguntaba sobre su día y realmente escuchaba las respuestas. Se habían mudado juntos a una casa más grande en las afueras del pueblo, con un jardín donde Paola cultivaba hierbas aromáticas y flores, y un estudio donde Mateo trabajaba con vista a las montañas. El día de la boda amaneció con una llovizna ligera que hizo que las abuelas del pueblo dijeran que era bendición de Dios, que la lluvia en día de boda significaba prosperidad y fertilidad. Para media mañana el cielo se había despejado completamente, dejando el aire limpio y fresco con ese olor a tierra mojada que es único del campo mexicano. La ceremonia sería en el mismo patio de la escuela donde Mateo había propuesto matrimonio, porque ambos habían acordado que no había lugar más significativo para ellos. Habían colocado sillas blancas en hileras ordenadas, decorado el árbol de jacarandas, con luces pequeñas que brillarían cuando cayera la noche, y construido un arco simple de madera entrelazado con ramas de bugambilias, color fucsia y blanco. El altar improvisado estaba justo donde alguna vez había estado su salón de clases, donde 2 niños de 12 años se habían sentado lado a lado, sin saber que estaban plantando las semillas de un amor que florecería décadas después. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano, llenando el patio con charlas animadas y risas. Estaban todos, los maestros de la escuela, los vecinos del pueblo, algunos compañeros de generación que habían logrado localizar, y desde la Ciudad de México habían viajado los empleados y socios de Mateo, sorprendidos de ver a su jefe en un contexto tan diferente. Mateo esperaba en el altar vistiendo un traje color beige claro que Paola había elegido, diciendo que el negro era muy formal para una boda en un pueblo de día. Tenía las manos sudorosas y el corazón latiendo tan rápido que pensaba que todos podían escucharlo. A su lado estaba Marco, un amigo de la infancia que había regresado de Estados Unidos especialmente para ser su padrino. La música comenzó a sonar, un violín y una guitarra tocando una canción tradicional mexicana, y todos los invitados se pusieron de pie girándose hacia la entrada. Y entonces Paola apareció.
Caminaba del brazo de su padre, un hombre mayor de cabello completamente blanco, que miraba a Mateo con esa mezcla de amenaza y aprobación que tienen todos los padres cuando entregan a sus hijas. Pero Mateo solo tenía ojos para Paola. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin los velos y encajes exagerados que eran populares. Solo una tela suave que fluía alrededor de su cuerpo y se movía con la brisa. Tenía flores naturales entrelazadas en su cabello suelto, y en sus manos llevaba un ramo pequeño de margaritas silvestres que ella misma había recogido esa mañana. Era perfecta, era suya, era todo lo que siempre había querido sin saberlo. Cuando Paola llegó al altar y su padre puso su mano en la de Mateo, el anciano le susurró al oído: «Cuídala bien, muchacho, o te las verás conmigo». Mateo asintió solemnemente, apretando la mano de Paola como si temiera que fuera a desaparecer. La ceremonia fue corta, pero profundamente emotiva, oficiada por el juez del pueblo, quien conocía a ambos y hablaba con afecto genuino de la historia que todos habían presenciado. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo tenía un papel en el bolsillo con lo que quería decir, pero al mirar a Paola a los ojos, lo olvidó todo y habló desde el corazón. «Paola, me enseñaste que ser rico no tiene nada que ver con el dinero. Me enseñaste que el éxito se mide en cuántas personas te aman, no en cuántas te conocen. Me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino una persona. Y hoy te prometo que pasaré cada día del resto de mi vida intentando darte, aunque sea una fracción, de lo que tú me has dado a mí». Paola lloraba abiertamente mientras decía sus propios votos, prometiéndole amor, compañía y fe inquebrantable. Cuando el juez los declaró marido y mujer y les dijo que podían besarse, el beso fue suave, tierno y lleno de la promesa de 1000 besos más que vendrían. Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar, aunque nadie las había pedido, como si el pueblo entero estuviera celebrando este final feliz que parecía escrito por el destino mismo. Y mientras todos aplaudían y los niños de la escuela lanzaban pétalos de flores sobre los recién casados, Mateo y Paola se miraron y supieron con certeza absoluta que habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando durante toda su vida. El niño pobre que se había convertido en millonario había descubierto que la verdadera riqueza estaba en los brazos de la única mujer que siempre había creído en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para los reencuentros y las segundas oportunidades. Suscríbete al canal para más historias que te harán creer en el amor verdadero. Y recuerda, a veces la vida nos separa de las personas que amamos, no como castigo, sino para que podamos crecer y convertirnos en las versiones de nosotros mismos que merecen ese amor. El tiempo que Mateo y Paola pasaron separados no fue tiempo perdido, fue tiempo necesario para que ambos se convirtieran en las personas que podían construir un amor duradero y verdadero. Que Dios bendiga tu camino y que Él te guíe siempre hacia las personas y lugares donde tu corazón encuentra paz. Que así como Mateo encontró su hogar en Paola, tú también encuentres ese lugar donde pertenecer, esa persona con quien compartir no solo tus éxitos, sino también tus luchas, porque al final, el amor verdadero no es el que llega en el momento perfecto, sino el que hace que cualquier momento sea perfecto. Que la luz de Dios ilumine tus días y te recuerde que nunca es tarde para volver a empezar, para reencontrarte con lo que amas y para construir la vida que siempre soñaste. Amén. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.